Es que vamos a hablar de las crisis. Ya, se quedaron calladitos. ¿Cuántos de ustedes están viviendo hoy una crisis? Por favor, levanten su mano. Manténganla levantada, por favor. Aquí la mayoría, ya la mayoría. Los demás se pueden salir. Bueno, no. ¿Cuántos de ustedes, y es muy seria la pregunta, están viviendo una crisis en la que ustedes están pensando que no van a resistir? Levante su mano. Algunos, ¿no? Vamos a orar por todos, pero especialmente, yo estoy levantando la mano. La crisis es parte de la cotidianidad o de la vida del creyente. La crisis no es algo que pasa sí o no, es algo que pasa. Y tal vez algunos que no levantaron la mano porque sienten que está bien su vida, pues pueden reconocer que sí han vivido crisis, ¿cierto? ¿Hay alguno que hasta ahora no haya vivido una crisis en su vida? Levanten la mano para apedrearlo, porque qué envidia, pues. Todos, porque la crisis es parte de la humanidad. Cuando la humanidad cae y decide vivir su vida separado del Dios Santo, entra en la peor crisis del ser humano. La peor crisis del ser humano, que es mucho más fuerte que la crisis que tú has vivido o estás viviendo, es una vida sin Cristo. Una vida sin Cristo es la peor crisis, no solamente del ser humano y de la humanidad. Y eso ha hecho que la humanidad haya siempre vivido en crisis. Y hoy, pues acabamos de pasar unas elecciones y todos sentimos que nuestro país está en crisis. Y hay crisis al lado, hay crisis en la mamá, en la hermana, con los hijos, con el dinero. La humanidad está en crisis. Entonces, el Evangelio tiene algo que decirnos en esta mañana acerca de cómo enfrentar los tiempos de crisis. Quiero invitarlos a que vayamos a Santiago 1, que es un texto muy conocido, muchas veces lo hemos estudiado, y vamos a buscar lo que Santiago, capítulo 1, tiene que decirnos acerca de las crisis. ¿Qué queremos lograr en esta mañana? Santiago capítulo 1, parece ahí un momentico. ¿Qué queremos lograr esta mañana con eso? Queremos que cada uno de nosotros, que usted y yo, salgan esta mañana pastoreado por aquel que sufrió la crisis en su misma carne, Jesús, con el propósito con el propósito de que Dios cumpla su perfecta voluntad y propósito en usted, en mí y en el hombre. Jesús llevó en sus espaldas la peor crisis que puede llevar un hombre o un ser humano, por amor, por amor. Y vamos viendo que es que las crisis vienen a su vida y a mi vida por amor, por puro amor. Santiago, el que escribió este libro, vamos a leer los primeros 12 versículos, es el hermano de Jesús, como nos narra Mateo 13. Pero Santiago tiene una particularidad muy interesante, y es que él fue uno, junto con sus hermanos y hermanas, que el texto nos enseña que ellos no creían en el misterio de Jesús. Pues se levantan hijos de un carpintero, y hay un muchachito por ahí que es diferente a los demás, y dice el texto en Mateo que ellos no creían en el ministerio de Jesús. Algo tuvo que pasar en la vida de Santiago para que pase de no creer en su medio hermano como el Mesías, para que comience el texto que vamos a leer hoy diciendo: yo, Santiago, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Algo pasó en él. Santiago era un hombre que también había pasado por el fuego de las pruebas. Porque un hombre o una mujer que pasa por el fuego de la prueba y sale exitoso es un hombre que es transformado en su carácter, en su manera de pensar y en su manera de actuar. Si Dios está haciendo o está permitiendo o ha enviado una prueba a su vida, Él tiene un propósito, y vamos a ver en esta mañana cuál. Pero Dios quiere transformar nuestra vida. Vamos a leer
desde el versículo 1 al versículo 13. Santiago le está escribiendo a sus hermanos judíos y comienza en versículo 1 diciéndoles: Santiago, ¿lo tienen todos? Santiago, siervo de Dios y de mi hermano el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo. Noten que Santiago ya está dejando por escrito que su propósito es arrancar su libro hablando de las crisis. Cuando él habla a una familia que tiene que estar dispersa por todo el Mediterráneo y por algunas áreas de la parte asiática, eso es una tragedia, ¿no? ¿Ustedes tienen familia grande? ¿Cuántos millones de colombianos han salido de sus casas por motivos políticos o violentos? Eso era el pueblo de Israel. Eso era el pueblo de Israel. Yo puedo pensar que cuando ellos leyeron esta carta, comenzaron con el primer versículo ya quebrados. Porque Santiago está haciéndole referencia a una crisis que el pueblo de Israel estaba viviendo, a los que están dispersos por todo el mundo. El pueblo judío había sido disperso por su fe, por su creencia. Y el capítulo que vamos a leer en esta mañana hace relación a dos palabras que es muy importante entender antes de seguir. Una, la palabra prueba, y otra, la palabra tentación. Del versículo 1 al 12, aunque en español a veces se usa prueba y tentación, la palabra que se usa ahí es diferente a la palabra que se usa del versículo 13 en adelante. La palabra del versículo 13 en adelante es la palabra peirazo, que significa tentación. Está relacionado con lo que, por ejemplo, Satanás quiso hacer con Jesús en el desierto, hacerlo caer, lograr que él negara a Dios, por ejemplo. La tentación es aquello que nos incita al mal, a pecar. Es lo que usted y yo vivimos 24 horas 7, porque ya hasta ni dormir santamente se puede, porque siempre hay un reggaetonero al lado que le canta a uno las 4 babies. Entonces, la palabra peirazo se refiere a la tentación. La que vamos a referirnos hoy en día, o en esta mañana, es la palabra peirasmo, que está relacionada con las pruebas, con las crisis, con todo aquello que viene a nuestra vida con un propósito, sea que Dios lo permite, sea que Dios lo envía, o sea que Dios en su soberanía deja que nosotros caigamos con un propósito específico. La prueba es lo que Jesús en el Getsemaní pasó. Dios permite que Jesús sufra con el propósito de que se cumpla su voluntad en él. Es lo mismo que pasó con los discípulos en la barca cuando se asustaron y estaban en el mar y se empieza a mover y se asustan. Eso es una crisis, es una prueba que Dios permite para enseñarles a ellos algo, y especialmente a la vida de Pedro y más tarde a nosotros. De la que vamos a hablar esta mañana es de peirasmo, de las pruebas de Dios. Vamos a leer el texto. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor haga su voluntad a través de ella. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Versículo 9. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la prueba, debería decir ahí. Dichoso el que resiste el peyorasmo,
porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Déjenme orar otra vez, por favor. Padre, nosotros en esta mañana queremos no solo entregar nuestras vidas, como ya hemos orado, yo quiero entregar nuestras crisis y nuestras pruebas, Señor. Y yo te pido que en esta mañana para cada uno de los que estamos acá, hay un mensaje específico que tú tienes para nosotros, para entregarnos en relación con esas pruebas que estamos viviendo. Señor, muchas de esas pruebas nosotros nos hemos metido en ellas. Otras hemos sido consecuencia de otras personas, otras ni entendemos cómo llegamos allí. Pero en esta mañana no solamente pedimos que nos ayudes a salir de ellas, Señor, sino también pedimos que nosotros podamos vivir en ellas, siguiendo tu plan. Vivir en ellas, viéndolas desde la perspectiva del cielo, Señor. Te damos gracias porque en tu palabra, a través de este y otros textos, tú nos quieres enseñar que la vida está llena de crisis, que estamos en medio de un mundo caído, pero que tú tienes una palabra de aliento, de dirección, de enseñanza, de ánimo, para que nosotros podamos caminar en medio de las pruebas, aún como dice ese texto, con dicha y con gozo. Presentamos nuestras vidas en esta mañana, como individuos, pero también como pareja, Señor. Presentamos a los jóvenes aquí presentes, presentamos a tu iglesia, para que tú en esta mañana nos pastorees. En el nombre de Jesús. Muy bien. Por el apóstol Pedro llama a las pruebas y le pone un adjetivo que me gusta mucho, y él dice el fuego de prueba. Porque la prueba, aunque no siempre, tenemos que reconocer que es algo que incomoda. No todo el mundo entramos y ay, qué rico, yo voy a la prueba, voy a entrar a una prueba, hermano, oren por mí, hermano, que voy a entrar a una prueba. ¿Cómo va con la prueba? Uy, hermano, bien, con la prueba. No, normalmente uno no habla así, ¿cierto? Uno cuando le preguntan cómo está con la prueba, primero los ojos empiezan a vibrarle así. Luego baja la cabeza 10 grados. Y luego dice uno, ahí vamos, hermano. Porque las pruebas son difíciles. Las pruebas no son algo que nosotros deseamos. Y me gusta como Pedro habla de el fuego de la prueba. Porque la prueba nos confronta con muchas de las cosas que nosotros sabemos. Ahora, ¿qué son las pruebas o las crisis? El texto nos enseña que lo que pasa en una prueba, lo que se prueba en la prueba, en el versículo 3 lo vemos, dice que lo que se prueba es nuestra fe. El propósito de la prueba en su vida y en mi vida es probar lo que yo digo creer. Lo que se prueba es mi fe. Ahora, esta es una prueba individual y eso es muy importante. Eso es muy importante. Y le hablo a las parejas acá cuando ven a su esposa o a su esposo quebrado y le dicen, ¿por qué se pone así? Pone abogada. No, las pruebas son individuales. Lo que para mí es muy importante y siento que Dios está tocando mi corazón, puede ser que para mi esposa no. Por eso que cuando alguien se acerca a una prueba es como cuando un niño se acerca y se cayó. Uno no se pone a decirle, ay, tambo, niño, levántese pues, aunque algunos papás equivocadamente lo hacen. No, uno se acerca al niño y trata de consolarlo porque fue su dolor, es su prueba. Las pruebas, cuando vienen a la vida de creyentes, son pruebas individuales, todas son válidas. Y usted es el único que tiene derecho para valorarlas. Es una prueba de fe individual. Y el texto también dice en versículo 2 que vienen de muchas y de diversas maneras. Unas veces son pruebas de dinero, otras veces son pruebas de pecados, porque a veces las tentaciones se convierten en pruebas y las pruebas se convierten en tentaciones. Las pruebas se presentan de muchas maneras, unas más difíciles, otras más largas, unas que parecen que no terminan, ¿no? Y vamos a orar específicamente por algunos de ustedes que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Como dice el rey David. O los que han pasado de prueba en prueba y uno escucha a veces y dice, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Las pruebas son de diverso origen. José, recordemos que José cayó como una víctima del odio de sus hermanos. David se entró a una prueba por su pecado sexual. Daniel por situaciones políticas y sus enredos con Nabucodonosor. Job se entró a una prueba
por autorización de Dios para que Satanás le tocara. En la historia de Ruth, que es tan bonita, ¿no? La prueba de una mujer que es fiel y dice, donde tú vayas yo voy, y entra a la prueba. Y en todos estos casos vemos siempre una constante: todos ellos recibieron la corona de vida, y vamos a verlo al final. Vamos a ver al menos en esta mañana rápidamente tres asuntos acerca de la prueba. El creyente no puede vivir sin aire, porque ¿qué? Se muere. El creyente no puede vivir sin el Espíritu Santo, ¿por qué? Está muerto, sí señor. Está mejor esta que la que yo tenía acá. El que no tiene el Espíritu está muerto. Pero vamos a suponer que sí tiene el Espíritu. Sin la dirección del Espíritu Santo nos perdemos. Sin las pruebas no crecemos. El crecimiento está establecido por Dios a través de la palabra de Dios. Pero nuestro corazón es tan insensato y necesita tanto de la obra de Dios en nuestra vida que las pruebas se hacen necesarias. Luego, el tema no es si a usted le va a llegar la prueba, el tema es cuándo le va a llegar y en qué formas. Ahora, no es para asustarnos, es solamente para entender que las pruebas son parte de nuestra vida. Si la prueba es parte de la vida y me toca, ¿qué debo hacer entonces? Entender la forma como Dios quiere que yo viva las pruebas que Él permite en mi vida. Tres cosas que vamos a ver esta mañana: cuál es el propósito de las pruebas, cómo vivirlas y cuál es el premio último de las pruebas. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Bueno, ya lo hemos dicho, versículo 2 y versículo 4 nos habla claramente que el propósito de la vida es traer a nosotros algo que el texto llama perseverancia. Un hombre o una mujer perseverante no se desvía del propósito para el cual fue llamado a pesar de las circunstancias. El perseverante camina siguiendo los pasos de Jesús. E independientemente de las circunstancias, haya o no haya trabajo, haya o no haya salud, haya o no haya el amor, haya o no haya el ánimo, haya o no haya familia, haya o no haya lo que sea, el perseverante sigue caminando detrás de Jesús. Las pruebas tienen el propósito de formarnos perseverantes. Y dice el texto que después de la perseverancia, Dios forma en nosotros o nos hace madurar. La crisis forma perseverantes y la perseverancia nos hace madurar. No es una madurez que llega como consecuencia de la vejez, es una madurez que llega como consecuencia del trato de Dios en su vida y en mi vida. Si su trato con Dios es solo dominical, y lo repetiremos todas las veces que podamos, si su trato con Dios es solamente dominical, usted es un raquítico espiritualmente hablando, es muy poquito, porque Dios quiere que nosotros vivamos 24/7 de la mano de Él, dejándonos tratar, no solamente el privilegio que tenemos de venir a una iglesia como esta, sino el privilegio de vivir la vida de la mano de nuestro Creador, de nuestro Salvador y de aquel que quiere ser nuestro Señor. Vivimos la perseverancia para madurar y maduramos por el trato diario, personal o a través de la iglesia que Dios hace con nosotros. El maduro es uno que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. El maduro refleja en su carácter aquel que dice: ese amigo no me conviene, ese amigo sí me conviene. Esa relación no me conviene, esa relación sí me conviene. Eso que estoy haciendo me conviene, esto no me conviene. ¿Y cuál es su parámetro? Pues puede ser lo que usted ha aprendido de su abuelo, puede ser lo que los compañeros de la oficina le dicen, puede ser lo que a usted le parece que es bien, o puede ser muchas cosas, pero principalmente el que es maduro lo compara con lo que Dios dice, que está en su palabra. Hablaba con un hermano, sí es hermano, que el jueves, que estamos haciendo un trabajo con él, y el hombre ese día decidió salir del closet, en el sentido de, empezó a decir groserías. Yo no sé si usted es grosero o no, pero a Dios no le agradan las groserías. Y lo dejé hablar, y hermano, este Santiago dice que de la fuente que Dios nos dio
De nuestra boca no pueden salir palabras que adoran a Dios y palabras que maldicen. Usted como dice gloria a Dios y luego dice cualquier grosería a las que me está diciendo. El hombre se puso un poquito rojo, luego me agradeció y probablemente se chocó con eso. El que es maduro sabe discernir entre lo que Dios le agrada y no le agrada. Él sabe discernir que a Dios no le agradan las groserías. Y ni en chiste, y ahí yo soy culpable, ni en chiste. El maduro sabe discernir con quién le conviene andar y con quién no le conviene andar. El maduro, dice el texto en Proverbios, que es uno que ve venir el mal y ¿qué hace? Se aparta. El necio se queda ahí y dice, esto no va a pasar nada. Eso es mi papá, que ya está viejo. Ese es allá en la iglesia, el pastor Jonathan, que friega mucho. El maduro, como ha sido tratado por Dios a través de las crisis de la vida y conoce el Evangelio y tiene una relación con Dios no solamente domingo, sino durante toda la semana, cuando ve venir el mal y quiere agradar a Dios, se aparta y busca la sabiduría de Dios. El propósito de las pruebas es formar el carácter de Dios, el carácter de Jesús en usted y en mí. Aquí quiero hablarle a los hombres. En las iglesias nuestras tenemos algo que se llama reto. Y oramos que cada hombre, hablo especialmente a los hombres porque a los hombres nos cuesta un poco abrir nuestro corazón. Pero los retos han sido diseñados para que nosotros contemos nuestras crisis, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón, para que nosotros podamos madurar, reconociendo que estamos en crisis y que necesitamos el trato de Dios de nuestra vida. Anímense, hombres, termine la reunión y busque a alguno de los líderes para decir, ¿cómo hago yo para pertenecer a un grupo de reto? El propósito de Dios, el propósito de las pruebas en nosotros es que formar el carácter que Jesús nos dio. ¿Okay? Dios está formando el carácter de Jesús. Dios, cuando usted vaya al espejo, dice Santiago más adelantico, y se ve a usted mismo, es una cosa diferente, porque cuando usted vaya al espejo y usted se empieza a ver como Jesús. Y el propósito de Dios es que usted empiece a verse cada día más como Jesús. No solamente usted mismo, sino que los demás empiecen a reconocer. ¿Cómo vivir las pruebas? ¿Cómo vivir las pruebas? Dice el texto, y el texto introduce el tema de la sabiduría, que a uno le parece como si Santiago hubiera cambiado el tema. Ese es el libro, todo el libro de Santiago, todos los 5 capítulos son como textos así, que uno dice, el hombre está hablando de muchas cosas. Pero recuerden que esto es inspirado por Dios, es Dios que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios introduzca el tema de la sabiduría? Y dice el texto, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala, pero pídala ¿cómo? Con fe, porque si no la pide con fe, ¿qué recibe? Nada. Y dice que compara al que ora, y dice el texto que, o compara al que ora sin fe como aquel que se monta, dice, a las olas del mar y es llevado por un viento de un lado para otro. ¿Sí? Sí. Yo creo en Jesús, ya no creo en Jesús. Yo creo en la iglesia, no, yo no creo en las iglesias. Yo creo en la santidad, pero qué de malo tiene una rumbeadita con los 4 A's. Y andamos de aquí para allá, y andamos confundidos, ¿no? El otro día estábamos en un funeral y hay una señora que por años, y lo digo con mucha intención, y la saludé, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Bien. Y yo, tú no estás viniendo, ¿no? No, Mauricio, no estoy viniendo. Ah, ¿y por qué no? Me fui a la iglesia, ¿no? Ya lo digo con tono que uno dice, después viene algo. Me fui a la iglesia. ¿Por qué? Es que allá sí alaban al Señor. Eso apagan las luces y saltamos. Y yo le dije, bueno, que estés muy bien, que Dios te bendiga, y me fui. Una persona que no ha pasado por el trato del Señor, o que siendo tratada por el Señor, lo hace con rebeldía, es una persona que es inconstante en todo lo que hace. ¿Ustedes conocen personas inconstantes? ¿Sí? ¿Están casados con inconstantes? El inconstante es una persona que trae dificultades a las relaciones, porque uno no sabe qué camino tomar. Dice el texto que nosotros debemos pasar las pruebas pidiéndole a Dios sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría tiene varias definiciones en la Biblia. De la que estamos hablando es la sabiduría, que es la aplicación de los principios del Evangelio a la vida cotidiana.
la aplicación de los principios del Evangelio a la vida cotidiana. Les voy a poner un ejemplo ya que veo muchos jóvenes, ya que estamos muchos jóvenes de aquí por debajo de 20. Ustedes cuando están escogiendo un amigo, ¿sobre qué base escogen su amigo? Cuando van a ir a una fiesta, ¿sobre qué bases van a esa fiesta? Hombres mayores, cuando ustedes están haciendo su contabilidad, ¿sobre qué base hacen su contabilidad? La sabiduría no solamente es la adquisición de conocimiento, sino es la aplicación de la palabra de Dios a las situaciones de la vida. Cada vez que usted aplica a la situación de la vida algo que no está en el texto bíblico, le está faltando sabiduría. Muchas de las crisis en las que nosotros nos hemos metido han sido crisis por falta de sabiduría, por haber aplicado asuntos de la vida o haber tomado decisiones sobre asuntos de la vida que no tienen nada que ver del Evangelio, o no. Y entonces, ¿qué hacemos? Ay, Señor, la embarré, por favor, ayúdame. Y el Señor es bueno y viene y nos ayuda, ¿no? Aunque nos dice, yo le dije que no lo hiciera. El hombre que quiere ser maduro, la mujer que quiere ser perfecta, madura, es una que se deja tratar por Dios en sus pruebas, porque entiende que la prueba le va a producir un carácter de madurez en su vida. Y vive la vida aplicando el Evangelio a las situaciones de la vida. No se deja llevar por fábulas, por la fábula de que es que no me convenía, por la fábula es que ahora tengo un ángel en el cielo, o por la fábula de mejor vivir sola que mal acompañada. El hombre o la mujer que está siendo tratada por Dios y vive la vida o vive su crisis de la mano de Dios, está constantemente buscando en el Evangelio cómo aplicar esas situaciones a su vida. La sabiduría nos lleva a algo que es muy precioso en la vida cristiana, a depender. Eso es una palabra que es contracultural, ¿no? Porque todo el mundo está queriendo vivir la vida sin depender. Todo el mundo quiere ser empresario. Estoy en una incubadora porque no quiero depender de nadie. Dicen algunos jóvenes, no todos. ¿Por qué? Porque estamos buscando independencia, ¿cierto? La sabiduría nos lleva a depender de Dios, porque la sabiduría nos enseña que alejados de Dios nosotros no podemos hacer nada. Dios se revela a través del Evangelio para que nosotros, y en Él está la sabiduría, para que nosotros podamos aplicarla a las situaciones de la vida, para que cuando nosotros estamos en crisis hay una cosa muy particular, y es que nuestro oído se afina. Nuestra alma se vuelve más sedienta de Dios. La mansedumbre pareciera que ahora sí dirige nuestra vida y no queremos hacer nada que Dios no quiera. Dios permite crisis en nuestra vida porque quiere formar nuestro carácter. Pero Él demanda que nosotros vivamos esas crisis pegados de Él, dependiendo de Él, con sabiduría, haciendo que los principios del Evangelio se apliquen a nuestra vida. Y nos lleva a depender de Él. La dependencia tiene que ver con darle una mirada a nuestro problema desde la perspectiva de Dios. Déjenme poner un ejemplo con Job. Cuando Job cae en crisis, ¿sí? De ahí para allá hubo muchas miradas. Estaba la misma mirada de Job. Job fue un hombre relativamente fiel en todo su proceso. Pero también hubo una mirada de su esposa, ¿no? A la misma crisis su esposa le dice, maldiga a Dios. Eso no puede ser de Dios, maldígalo. Job no tuvo esa mirada de su esposa. Luego vinieron 3 amigos que empezaron, uno le dice, no, es que es por tu pecado, ¿no? Lo que te pasó. Y empiezan a darle consejos, pero Job mantuvo su perspectiva divina. Y luego vino Dios a enseñarle por qué Dios había permitido todas las pruebas por las cuales pidió Job. Cuando usted esté en la prueba en la que está, o cuando esté en la prueba en la que está, la dependencia nos lleva a mirar la prueba desde la perspectiva de Dios. Porque nosotros somos incapaces de entender, y porque puede venir la rebeldía, puede venir la amargura, puede venir el desconsuelo, puede venir tantos sentimientos que nos desenfocan de cuál es el propósito por el cual Dios está permitiendo en esta prueba para su vida. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que usted se asegure que en la prueba en la que está pasando y en las que va a pasar,
usted mire esa prueba desde la perspectiva de Dios. Y que esa prueba lo lleve a depender de Él. Que las pruebas tienen propósito, que Dios está formando su carácter en Él, que Dios quiere que usted y yo crezcamos a través de las pruebas, que Él quiere darnos sabiduría, que nos lleva a la dependencia, y la dependencia nos ayuda a vivir la vida desde la perspectiva de Dios. Claro, usted me estará diciendo, no, pues bonito, entiendo que las pruebas cumplen su propósito, entiendo que las pruebas las debo vivir con sabiduría, que es aplicar el Evangelio, pero Mauricio, todavía no tengo trabajo. Pero Mauricio, todavía tengo una enfermedad grave, o todavía me siento solo o solo en la vida. Y el cómo pasamos las crisis es mucho más importante que salir de ellas, y eso cuesta entenderlo. Cuando el texto nos dice dichosos, versículo 2, considérense muy dichosos cuando se enfrentan a las pruebas. Eso es difícil entenderlos, pero la dicha no viene, hermanos, porque salimos de la prueba. La dicha viene en cómo nosotros vivimos la prueba. Y la última parte del texto nos recuerda eso, cuando menciona esos dos personajes, cuando dice que el pobre realmente a través de la prueba termina entendiendo que su dignidad no está en tener o no tener, sino su dignidad está en que es un hijo de Dios. Y le dice al rico que el rico a través de la prueba termina entendiendo que las riquezas son pasajeras, como la flor se quema cuando sale el sol, y que su verdadera identidad tiene que ver no con ser rico o no rico, con la circunstancia por la cual está pasando, sino con su relación con Dios. Y ese es el tercer punto, y es, ¿cuál es el premio que habla Santiago en versículo 12, que lo llama coronas de vida? Vamos a volver a leer ese versículo. ¿Cuál es el premio que hay para aquellos que aprueban la prueba? O sea, las pruebas hay que aprobarlas. Por las pruebas no solamente pasamos, por las pruebas hay que aprobarlas. Vamos a leer ese último versículo. Y dice así, versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir como aprobado, al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El propósito de las pruebas es formar nuestro carácter. ¿Cómo vivimos las pruebas? Dependiendo de Dios, haciendo que Dios y su palabra se conviertan en la forma de vivir las circunstancias, sabiduría. ¿Cuál es el premio para aquel que aprueba la prueba? Bueno, vamos a salir. Hay que aprobar. Lo primero es que quiero hacer énfasis en que hay que aprobar. Requiere pasar el examen. ¿Alguno va a hacer ICFES en estos meses? ¿No? ¿Todos ya hicieron ICFES? ¿Sí? ¿Y cómo estás? ¿Bien? ¿Vas a aprobar el ICFES? No. Sí. Esa es una prueba dura. Bueno, que Dios te guíe. Las pruebas hay que aprobarlas. Como que a veces nosotros mismos, con nuestros corazones que no se dejan guiar por Dios, nos quedamos dándole vueltas a la misma prueba. Y siempre pasa lo mismo, y no logramos salir de ella. Y yo no quiero que nos salgamos de acá con culpabilidad, pero sí animarles a pensar cuál es el propósito de Dios por el cual Dios está permitiendo que usted pase por eso. Dios permite las pruebas en nuestra vida, Él tiene propósito, pero Él está esperando que nosotros pasemos la prueba. Y vamos a venir un poquito más al final con ese tema. Y dice que al salir de la prueba recibiremos la corona de vida. Y esto habla mucho de lo que Dios es, del carácter de Dios. Dios viene a nuestra vida después de crearnos a asegurarnos que nosotros nos encontramos con Jesús como Señor y Salvador. Cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, adquirimos algo que la Biblia llama salvación. La salvación tiene que ver con la promesa de la eternidad junto a Dios.
Nadie nos puede quitar la salvación. Pero a partir del momento en que Dios viene a nuestra vida y nosotros nos convertimos en hijos de Dios por fe en Jesús, Dios comienza un proceso en nuestra vida. Y el proceso es transformar nuestro carácter. Y ahí vienen las crisis y las pruebas. Que buscas cambiar nuestra manera de pensar, porque cuando cambias la manera de pensar, cambias la manera de actuar. El propósito de Dios a través de nuestra vida es que nosotros disfrutemos de una relación personal con Jesús. El propósito de Dios no es que entremos a dimensiones diferentes de religiosidad, o que en vez de ir a una reunión vayamos a otra porque nos parece que allá cantan más bonito, o allá no nos le dormimos al que da la charla a veces. El propósito es que Dios nos amó de tal manera que además de entregarnos a su único Hijo para que nosotros llegáramos a ser salvos, Él quiere transformarte. El creyente tiene que crecer. El creyente no se estanca, el creyente madura, y las pruebas son una de las formas como Dios forma nuestro carácter y nos hace crecer. Pero el fin último de Dios no es tener hijos obedientes, sí, que vengamos acá el domingo y llegamos temprano, que eso ya es un milagro, pues todos aquí arrancando a las 10, ¿no? A las 11, perdón. Y que todos comprendamos la palabra y que salgamos el lunes pues a hacer todo perfectos. No, ese no es el último propósito de Dios. El último propósito de Dios es la corona de vida. Es la corona de vida y es el privilegio que usted y yo tenemos de vivir en comunión con nuestro Padre. Las pruebas tienen el propósito de formar nuestro carácter. Hay que vivirlas dependiendo de Dios, sabiduría del cielo para nosotros aplicar la Biblia a las cosas cotidianas de la Biblia, a las cosas cotidianas de la vida. Y el premio, el último, el que permite que usted y yo, cuando entremos en una prueba, nos gocemos, es porque entendemos, uno, que a lo que estamos entrando, Dios nos va a formar. Y dos, que esa prueba, una vez la aprobemos, Dios va a permitir que usted y yo, hombres maduros y mujeres maduras, tengamos una mejor comunión por aquel que nos ama. Es el anhelo del creyente por la comunión de Dios. El anhelo último de usted y yo es que nosotros anhelemos, como el Salmo 42, como el siervo brama, que usted y yo anhelemos la presencia de Dios. Las crisis no son parte del destino, las pruebas no son parte del Big Bang. Las pruebas son procesos por los cuales pasamos, que están debajo de la soberanía de Dios para que usted y yo, en últimas, vivamos en una mejor comunión con Dios. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Se levanta usted cada mañana concentrado en su prueba? Y todo el día pide oración y todo el día dice, ¿cómo voy a salir, Señor? ¿Y cómo voy a...? O usted es uno que anhela la comunión con Dios y deja que Dios, su papá y su Señor, le bendiga y le ayude. Yo no sé cuándo usted va a salir de la prueba. No lo sabemos. No sabemos. Hace 2 años yo dejé predicar acá un 28 de julio y 2 días después le diagnosticaron un cáncer a mi mamá. Ustedes supieron. 2 días después yo dije, no, voy a descansar. 1 año. No, Dios me tenía preparado una prueba que se convirtió en una prueba familiar, porque las pruebas no son solamente nuestras, son familiares. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo que estás viviendo, lo que ustedes están viviendo y lo que yo estoy viviendo tiene un propósito de que yo, en últimas, crezca en mi comunión con Dios. Quiero terminar con el texto en 1 de Pedro 5:10. Quiero pedirles que por favor lo busquen. Y vamos a tener un tiempo de oración. 1 de Pedro 5:10. Que Dios nos dé la gracia de mirar por lo que estamos pasando desde la perspectiva de Él. Porque cuando miremos eso desde la perspectiva de Él, el panorama va a cambiar. Y yo quiero también terminar, después de leer este versículo, retándolos a que ustedes hoy le den gracias a Dios por lo que están viviendo. Que es difícil, ¿no? Señor, te doy gracias porque hoy no tengo trabajo.
Te doy gracias porque no tengo cómo hacer mercado. ¿Por qué no? Si eso es parte del propósito de Dios. ¿Por qué no? Si eso me está formando en mi carácter. ¿Por qué no? Si eso es lo que me va a ayudar a tener una mejor comunión. Y un tema más de esperanza que nos da Primera de Pedro. El apóstol Pedro termina. Pedro habló mucho de las crisis. Mucho. Porque él fue un hombre probado o pasado por el fuego de las pruebas. Y dice este texto, versículo 10. ¿Lo tienen? Sí. Tal vez usted lo coloca en un papelito y lo pone en su cartera y durante esta semana va leyéndolo y leyendo, dejando que la palabra de Dios pastoree su corazón. Dice el apóstol Pedro, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Anhela usted eso? ¿Anhela usted un día llegar o levantarse diciendo soy una persona restaurada, soy fuerte, soy firme y estable? Pedro también nos recuerda que las pruebas son por un poco de tiempo. ¿No le parece que eso le da esperanza? Yo no sé, ¿alguno lleva más de 10 años en una prueba? ¿Sí? ¿Alguien lleva más de 10 años? ¿Okay? Entre 5 y 10 años. Entre 1 y 5 años. ¿Alguien que? La palabra para usted y para mí, aun si usted lleva un día en pruebas, es que las pruebas se van a terminar. Ahora, no sabemos cuánto, ¿cierto? Y puede durar 10 años. Pero Dios conoce lo que está pasando por su corazón y su mente. Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios promete que algún día lo restaurará, lo hará fuerte, lo hará firme y estable. Quiero pedirles que se pongan de pie. La razón por que Santiago nos dice que nos regocijemos en las pruebas es porque las pruebas tienen propósito, es porque las pruebas forman nuestro carácter, es porque las pruebas nos enseñan a vivir el Evangelio y a depender de Dios, pero también porque las pruebas, una vez terminen, nos fortalecen, nos hacen firmes, nos restauran, nos hace estables. Y en últimas, es porque la prueba nos acerca a vivir una vida en comunión con Dios. Quiero terminar orando de dos maneras. Y es tal vez si hay algunos que realmente necesitan, dicen yo necesito una oración específica, los voy a desafiar que vengan aquí al frente. Si alguno realmente siente en su corazón, yo necesito que oren por mí. Pase por favor, vamos a orar por ustedes. Si usted en esta mañana necesita realmente, pasen sin ninguna, vamos a orar. Y algunos de ustedes, sí, porque algunos, bueno, ahora son más de los que pasaron que los que están atrás. Gracias a Dios, ¿no les parece un privilegio que hay consuelo en Cristo Jesús? Yo les voy a pedir a los que están atrás que levanten sus manos y las dirijan. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él las demás cosas? Podemos entender por qué están pasando. Quiero también orar por aquellos que, habiendo pasado por una prueba, han salido heridos. No dejen que sus vidas se bloqueen, que ustedes puedan liberarse de esa herida para reencontrarse en comunión con Dios. Padre, nosotros el evangelista, con la mano en el corazón, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor,
para rogar tu favor. Y creemos el texto de Efesios 2 de que tú estás a favor nuestro. Y yo oro que en cada una de las personas que están aquí al frente, Señor, luchando con alguna prueba, luchando con alguna crisis, el Dios de toda gracia, como dice el apóstol Pedro, dice, venga en esta mañana, Señor, y traigas paz y cumplas tu propósito, Señor. Aún si alguno en esta mañana no entiende por lo que está pasando, Señor, que tú vengas a acompañar. Señor, que tú nos hagas entender que en las pruebas no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Como cuando estuviste en el horno de fuego con estos 3 judíos y aparece ese hombre como figura de hijo de Dios, dice Nabucodonosor, tú acompañándolos. Yo te pido en el nombre de Jesús, y nos unimos como iglesia, que vengas a acompañar, a ministrar, a apretar, a abrazar, a fortalecer, a abrir puertas donde no las hay, a consolar. Oramos a ti, Señor, el Dios de toda gracia. Y oramos porque específicamente tú les permitas a ellos y a los que estamos aquí delante tuyo salir de esta prueba, Señor. Queremos verte, queremos escucharte, queremos crecer en ti, pero por favor ten misericordia de nosotros. Gracias porque Jesús no solamente murió por nuestra salvación, sino también murió para rescatar nuestro corazón, Señor. Y tú sabes que somos débiles y muchas veces nos hemos metido en pruebas por nuestra necedad, pero gracias porque oramos a un Dios misericordioso. Señor, yo oro que te reveles a la vida de estos hermanos. Y oro por aquellos que han salido heridos de pruebas anteriores, para que vengas a sanar sus corazones y para que no haya nada que impida nuestra íntima, diaria, permanente, personal, amorosa comunión con el Dios del cielo. Entregamos a ti, Señor, nuestras vidas una vez más. Entregamos a ti estos problemas que estamos teniendo, cualquiera que él sea, para pedirte que nos bendigas en el